¿Sabías que en 1979 ocurrió algo realmente trágico en el mundo de la vela? Se llamó el desastre de la Fastnet del 79 y fue un día realmente fatídico. El 11 de agosto, la friolera de 303 veleros se embarcaron en la regata Fastnet Round the Rock. Empezó como una regata prometedora, pero las cosas empeoraron cuando una fuerte tormenta desató su furia. Fue realmente caótico. Muchos barcos se quedaron atrás, 5 embarcaciones se hundieron, y por desgracia, los marineros perdieron la vida. ¿Quieres saber más? Averigüémoslo juntos. Ya sabes, el desastre de Fastnet 79 fue realmente algo. Todo empezó con un barco aparentemente inofensivo llamado Wilkin. Este velero era bastante especial. Medía 30 pies y pesaba media tonelada. Tenía una tripulación de 6 marineros experimentados que conocían hasta el más mínimo detalle. Con toda su experiencia, emprendieron el viaje confiados y entusiasmados. Se dirigían a la famosa regata Fastnet Round the Rock. Se trata de un duro desafío de 600 millas náuticas que parte de la hermosa isla de Wight, recorre la escarpada costa suroccidental de Inglaterra, pasa por la peligrosa Fastnet Rock, cerca de Irlanda, y termina en la histórica ciudad de Plymouth. Pero el desastre se produjo por culpa del caos provocado por los vientos cambiantes y las olas rompientes. A medida que la tormenta arreciaba, la tripulación se veía inmersa en una interminable lucha contra el tiempo. Una cosa que la gente olvida a menudo es lo importante que es el diseño del yate. Los diseñadores se centraron en hacer más ancha la sección media del barco. Querían asegurarse de que la longitud de la línea de flotación fuera lo mayor posible y reducir cualquier resistencia bajo el agua. Sin embargo, para conseguir un rendimiento más rápido, había que sacrificar la estabilidad. La estabilidad de un barco se mide por su rango de estabilidad. En el caso del Wilkin, su rango de estabilidad era bastante bajo, lo que significa que corría un alto riesgo de zozobrar en condiciones extremas. A medida que la tormenta arreciaba, el yate y su tripulación se vieron atrapados en una situación realmente peligrosa, con vientos y olas en constante cambio. El viaje, que parecía tan prometedor, se convirtió rápidamente en una aterradora lucha por la supervivencia contra las impredecibles fuerzas de la naturaleza. Los conocimientos y la experiencia de la tripulación con el yate solo podían darles un poco de consuelo mientras lidiaban con todo lo que iba mal. El viento soplaba de todas partes y las olas chocaban entre sí desde distintas direcciones, lo que hacía las cosas realmente peligrosas. La tripulación tuvo que sufrir mucho en esta situación caótica. Sus esfuerzos fueron puestos a prueba. A medida que pasaba el tiempo, se enfrentaban a retos cada vez más difíciles, pero su determinación para superarlos nunca flaqueó. Así, el diseño del yate, que debía hacerlo más rápido, acabó haciéndolo más peligroso por accidente. La cuestión es la siguiente: cuando intentaron hacer la sección media más ancha y la línea de flotación más larga para que el barco fuera más rápido, no se dieron cuenta de que en realidad lo haría menos estable. Y eso resultó ser un gran problema cuando tuvieron que enfrentarse a una tormenta realmente intensa. El trágico desastre de la Fastnet del 79 nos recuerda que la ambición humana y las fuerzas de la naturaleza pueden chocar de forma inesperada. La historia del yate Wilkin es muy triste. Demuestra que, por muy experimentados que sean los marineros o por muy bien construido que esté el barco, pueden ser víctimas de la imprevisible naturaleza del mar. Tras esta terrible catástrofe, la comunidad náutica experimentó grandes cambios. Tuvieron que replantearse el diseño de los yates y asegurarse de que las medidas de seguridad fueran de primera categoría. Durante esta tormenta de locos, era muy importante disponer de información meteorológica precisa. Pero, ¿saben qué? La principal fuente de información de la tripulación era la previsión meteorológica diaria. ¿Y sabes qué? Se equivocó totalmente y no predijo con exactitud la gravedad de la tormenta. Parece que Wilkin vivió momentos muy intensos. El viento cambió de dirección y las olas chocaron entre sí, haciendo que el barco pasara por una serie de cabeceos. Fueron incidentes bastante aterradores en los que la parte delantera del barco se hundía en la depresión de una ola. El mástil del yate, símbolo de estabilidad, se partió durante la tormenta. Es un sombrío giro del destino. A causa de esta catástrofe, el centro de gravedad del barco se desplazó. El barco comenzó a corregirse de la peligrosa posición en la que estaba. Pero ¿sabes qué? Justo cuando las cosas empezaban a mejorar, la tragedia se desplomó sobre nosotros. Fue realmente duro. El mar era tan voraz que se cobró la vida del jefe de la tripulación e incluso de su propio hijo. Es un cruel recordatorio de lo poderosa e impredecible que puede ser la naturaleza.
Los que sobrevivieron tuvieron que enfrentarse a un futuro incierto, profundamente afectados por la pérdida de sus amigos. Las consecuencias de este catastrófico suceso conmocionaron a la comunidad de regatistas de alta mar. Fue un punto de inflexión que tuvo un gran impacto en todos los implicados. El impacto de ese desastre fue realmente intenso. No solo afectó a las cosas justo después de que ocurriera, sino que también cambió por completo la cultura del deporte. Así que ha habido un gran cambio en el marco normativo que rige el diseño de los yates. Se llama International Offshore Rule, IR, y hace poco sufrió una gran transformación. En lugar de eso tenemos el Sistema Internacional de Medición, IMS, que era un enfoque más amplio. Iba más allá de las mediciones e incluía otros factores importantes para la preparación general de un buque. Así, esta nueva forma de pensar tiene en cuenta aspectos como los sistemas de emergencia del barco, su estabilidad y si la tripulación está preparada para las duras condiciones de las regatas oceánicas. Tras darse cuenta de lo peligroso que puede ser el mar, los patrones empezaron a ser más cuidadosos y precavidos. Comprendieron los riesgos de competir en condiciones meteorológicas extremas. Ya no se trataba solo de ganar e ir rápido. Garantizar la seguridad de la tripulación se convirtió en lo más importante. Básicamente, este cambio de perspectiva puso de relieve lo crucial que es tomar decisiones inteligentes cuando nos enfrentamos a la fuerza de la naturaleza. Incluso los propios miembros de la tripulación estaban muy comprometidos con su seguridad. Invirtieron en su propio equipo de seguridad y se responsabilizaron de su bienestar. El desastre de la Fastnet del 79 fue un acontecimiento muy importante en el mundo marítimo. Sirvió para recordar a todos los navegantes lo impredecibles que pueden ser los elementos y cómo nuestros sueños y ambiciones pueden estar a veces a merced de la naturaleza. La tragedia fue realmente desgarradora, pero desencadenó un cambio que hizo de la seguridad y la preparación una prioridad absoluta. También unió a la gente con la determinación compartida de navegar por los mares con precaución y valentía. La catástrofe de la Fastnet del 79 puso de manifiesto los puntos débiles del diseño de los yates y los protocolos de comunicación de la época. La implacable embestida de la tormenta puso de manifiesto el delicado equilibrio entre el ingenio humano y la inflexible fuerza del mar. Los propios buques, meticulosamente diseñados para ser rápidos y eficaces, mostraron sus talones de Aquiles, lo que puso de manifiesto la necesidad de un diseño en el que la estabilidad y la seguridad estuvieran a la altura de la velocidad. Además, la terrible experiencia puso de relieve el papel fundamental de una comunicación oportuna y precisa para garantizar la seguridad de la gente de mar. Las limitaciones de depender de los canales tradicionales de radiodifusión para las actualizaciones meteorológicas eran manifiestamente evidentes. La tragedia provocó una reevaluación imperativa de los sistemas de comunicación a disposición de los marineros, lo que desencadenó el desarrollo de métodos más avanzados y fiables que ahora forman parte integrante de las prácticas marítimas modernas. Sin embargo, en medio del dolor y la pérdida que provocó este desastre, surgió un rayo de esperanza de las profundidades de la adversidad. Los profundos cambios que la comunidad marítima emprendió tras la catástrofe han dado sus frutos. Estos cambios fundamentales han forjado una nueva era en la navegación, marcada por un mayor énfasis en la seguridad, la preparación y un profundo respeto por las fuerzas que gobiernan los océanos. Los ecos transformadores del desastre de la Fastnet del 79 siguen resonando en el mundo de la vela hasta nuestros días. La tragedia desencadenó una revolución en la cultura marítima que hace honor a las lecciones aprendidas en aquellas peligrosas aguas y traza un rumbo que fusiona la ambición humana con una profunda comprensión de la volatilidad inherente a la naturaleza. Tanto los navegantes como los entusiastas del mar trazan su rumbo en aguas abiertas sobre los cimientos que sentó este catastrófico suceso, un legado que sirve de guía en los mares siempre cambiantes de los desafíos y las oportunidades.